gracias al Señor, tan precioso y glorioso es nuestro Dios, dador de vida, que renueva su amor, su fidelidad y su misericordia cada mañana. Por esa razón, de verdad, debemos tener un corazón con gratitud, debe haber alabanza en nuestra boca para exaltar al Señor porque Él es bueno en gran manera. ¿Sabe usted cuál es la voluntad de Dios para su vida? Hoy quiero compartir este pensamiento de la palabra. La voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Conocemos nosotros realmente cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios ha predestinado y tiene para nuestras vidas? Cuando yo voy a la palabra de Dios y el Señor Jesús dándonos ejemplo de la voluntad de Dios, sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces estamos diciendo que la voluntad de Dios, lo que Dios tiene para mí es bueno, es agradable y es perfecto. Pero ¿sabe usted cuál es la voluntad de Dios? ¿Está viviendo bajo la voluntad de Dios? ¿Su vida está siendo direccionada por el Señor? Lucas capítulo 22, versos 39 y 42 dice de la siguiente manera. Dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Miren esta palabra del Señor Jesús dándonos testimonio a nosotros y diciéndonos, Padre Celestial, que se haga tu voluntad y no la mía. Estamos hablando de Jesús, el Hijo de Dios. Y su oración es, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Realmente nosotros iniciamos nuestro día a diario y realmente no es así. La realidad es que rara vez comenzamos diciendo, Señor, hágase tu voluntad. Señor, ¿qué es lo que tienes hoy para mí? Este comienzo de día, Señor, ¿qué es lo que tienes para mí? ¿Cuál es tu voluntad hoy? Hágase tu voluntad en mi vida. Rara vez la gente da mucha importancia a la voluntad de Dios en su vida. Rara vez. Y muchas veces piensan que solo Dios hace su voluntad en el área espiritual. Resulta que en Dios somos sus hijos en todos los aspectos de nuestra vida y no existe una área separada de la otra en Dios. Entonces, cuando yo le digo, Señor, esto es aceptable para aquellos que no conozcan de Cristo, pero para los que conocemos del Señor, el haber aceptado al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador es aceptar lo que Dios tiene para nosotros. Entonces debemos anhelar, buscar la dirección de Dios todos los días de nuestra vida. Cada día debemos anhelar, buscar. A pesar de que podemos sentirnos muchas veces tentados a no hacer la voluntad de Dios, a no dejarnos direccionar por el Señor, realmente como hijos de Dios estamos llamados a hacer su voluntad, porque recuerde usted que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, si yo no quiero hacer la voluntad de Dios, significa que voy a perderme de lo bueno, de lo agradable y de lo perfecto que Dios tiene para mi vida. La voluntad de Dios es el principio por el cual debemos vivir cada día. La voluntad de Dios es ese principio por el cual debemos vivir cada día. Si podemos entender esto, realmente vamos a entender la bendición que Dios tiene para nuestras vidas. Ahora, la voluntad de Dios es ese principio por el cual yo debo vivir cada día de mi vida, vivir de manera independiente y sin pedirle dirección al Señor, sin pedirle guianza al Señor, sin pedirle la provisión, sin pedirle que Dios se revele a nosotros, realmente nos trae muchos problemas, aunque quizás lo neguemos, aunque por nuestras palabras expresemos, sí, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Realmente nuestras acciones, realmente nuestra forma de comportarnos dicen que estamos haciendo la voluntad de Dios. Dice nuestras acciones, nuestras palabras, nuestro comportamiento, que estamos viviendo nuestra vida en la voluntad de Dios. Si de verdad creemos que la Biblia enseña acerca de Dios, entonces también debemos entender que Dios es soberano sobre cada aspecto de nuestra vida y que debemos vivir en su señorío. O sea, si yo reconozco que la Biblia es la palabra de Dios, si reconozco a Cristo como mi Señor y Salvador, entonces yo debo entender que Dios es soberano en cada aspecto de mi vida y que si yo estoy bajo el señorío de Dios, lo que está sucediendo en mi vida es lo mejor que me podría pasar porque esa es la voluntad de Dios.
Ahora, pero cuando nosotros buscamos su dirección, buscamos su guianza, cuando dejamos que sea el Señor el que guíe cada aspecto de mi vida. Y cuando hablo de esto, hablo de nuestra área emocional, hablo no solo del área espiritual que pensamos que es ahí, hablamos acerca de nuestras finanzas, nuestro hogar, nuestros hijos, en la parte laboral, en lo que estamos haciendo. Jesucristo es nuestro ejemplo a seguir, si Él siendo el Hijo de Dios. Cristo es nuestro ejemplo a seguir para que podamos vivir nuestra vida conforme a la voluntad de Dios. Incluso el Hijo de Dios, en completa dependencia y acción, en obediencia, en amor al Señor, fue eminente y le dijo lo que acabamos de leer ahorita, y saliendo se fue, y se comunicó, y saliendo se fue, dice la palabra, al monte de los olivos, y sus discípulos, dice la Escritura, y vino y les dijo, vengan. Y cuando estaba orando, ¿qué fue lo que Jesús dijo? Siendo el Hijo de Dios, pues si quieres pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad, Señor. En los momentos de aflicción, en los momentos de angustia, en esos momentos que sentimos que nada, ahí debemos pedir, Señor, hágase tu voluntad. El Señor Jesús nos dio ejemplo de esto. En su tiempo de aflicción, Jesucristo le preguntó al Padre Celestial si había otra manera de hacer las cosas. Pero Señor, no quiero que se haga a mi manera. ¿Saben lo que hacemos nosotros y por qué razón muchas veces nos privamos de la bendición de Dios, de lo bueno y lo agradable que Dios tiene para nosotros y perdemos la paz mientras estamos? Porque hacemos las cosas a nuestra manera y no como Dios ha predeterminado. La voluntad de Dios consiste en lo que aprueba y determina para nosotros. ¿De verdad estamos haciendo lo que Dios ha aprobado en nuestra vida? Lo que Dios determinó para tu vida, lo que Dios determinó, lo estamos haciendo, lo estás haciendo. ¿Cómo se están haciendo? Tiene que ver con las decisiones de Dios en cuanto a qué hacer y qué no hacer. ¿Será que de verdad tomamos la decisión, bueno, Señor, esta relación que estoy llevando con este hombre o con esta mujer, esta relación que estoy, es de verdad, Señor, tú lo estás aprobando? ¿Cuántos están metidos en relaciones interpersonales, situaciones que Dios no está aprobando, pero lo están haciendo a su manera y lo que les está trayendo es dolor a su vida? ¿Cuántas veces emprendemos un negocio? ¿Cuántas veces tomamos una decisión y jamás vamos al delante de Dios y le decimos, Señor, este negocio, esto que voy a hacer es tu voluntad? Hágase tu voluntad, Señor. Si no es tuyo, entonces no lo permitas, oh Dios. O cuántas veces vamos y le decimos, Señor, estoy en este trabajo. Mira, hay personas que por su área laboral y conociendo que Cristo es Salvador y conociendo que Él es nuestro Dios, han dejado a Cristo por un trabajo, por su parte laboral. O sea, de verdad, ¿cuántas veces le hemos preguntado, Señor, este es el trabajo que tú tienes para mí, este es el área laboral, esto es lo que tú tienes para mí? O dejamos y desplazamos a Dios, o sea, dejamos de hacer la voluntad de Dios y de verdad la recompensa no va a ser todo el esfuerzo, todo lo que hemos hecho, no va a ser lo bueno, agradable y perfecto que Dios ha predestinado porque no estamos en su voluntad. La voluntad de Dios es lo que Dios aprueba, es lo que Dios, y la voluntad de Dios consiste en esa obediencia a Dios. ¿Cómo es? Dios es omnisciente, debemos recordar eso, Dios es omnisciente, podemos confiar en que Él conoce lo mejor para nosotros, porque Él ve el panorama completo, lo que yo no puedo ver, mi futuro lo ve el Señor, o sea, el Señor ve el panorama, entonces Él es omnisciente, lo conoce todo el Señor, entonces yo debo confiar plenamente en el Señor, que su voluntad para mí es buena, que su voluntad para mí es agradable y que es lo mejor que me puede pasar. El Señor nos creó para que nosotros encontráramos esa plenitud cuando aprendemos a obedecer la voluntad de Dios, cuando aceptamos. Por mucho que nos esforcemos por dirigir nuestra vida, no tendremos el gozo verdadero y la paz que deseamos, pues si no hacemos, ni tampoco la satisfacción completa, si de verdad no estamos haciendo la voluntad de Dios. Si nos dejamos guiar por lo que pensamos y no hacemos, nunca vamos a encontrar esa paz completa, esa plenitud, esa satisfacción. Jamás se va a dar en nuestra vida si no dejamos que sea Cristo quien gobierne y direccione nuestra vida. Vivir dentro de la voluntad de Dios, que es lo más precioso, nos protege de situaciones que causan dolor en nuestra vida, de situaciones que causan vergüenza, de frustraciones. Vivir bajo la voluntad de Dios nos protege. Segunda de Pedro capítulo 3 versos 17 y 18 dice, enseña
Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigas de vuestra firmeza. Antes bien, conocer la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Conocer la voluntad de Dios, vivir en la voluntad de Dios nos protege. Eso es algo que debemos recordar. Va a proteger nuestra familia, va a proteger lo que amamos, vivir bajo la voluntad. Si no buscamos la dirección del Señor en lo que hagamos, y esto es en el diario vivir, cada día que me levanto, Señora, hágase tu voluntad. En el diario vivir vamos a tropezar. O sea, si yo no busco la voluntad de Dios, si no busco y le digo, Señor, hágase mi voluntad, voy a tropezar y voy a caer. O sea, voy a tener dificultades en mi vida. Aunque no podemos saber lo que nos depara el futuro, porque nadie puede decir, a ver, miren, ¿quién se imaginaba este 2020 de esta manera? Dígame, ¿quién se imaginaba lo que hemos vivido? Pero estaba en las manos de Dios y el Señor sí lo conocía perfectamente. ¿Quién puede conocer el futuro? ¿Quién puede conocer lo que depara? Pues déjenme decirle que Dios sí lo sabe todo. Todo lo sabe el Señor. Entonces, debo en sabiduría dirigir y dejar que mi vida sea guiada por el Señor, porque el Señor lo sabe todo. Y Él guía mis pasos cuando yo permito que sea en su voluntad. El Señor nos da la sabiduría para dirigir nuestro camino, no solamente en los momentos decisivos, sino también en nuestro diario vivir. ¿De verdad tenemos esa sabiduría de Dios para guiar, dirigir nuestra vida, para vivir el diario vivir? Entonces, la pregunta aquí es, ¿en qué consiste la voluntad de Dios? Porque decimos, la voluntad de Dios es buena, agradable, pero ¿en qué consiste? En primer lugar, nuestro Padre Celestial desea que depositemos nuestra confianza en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y este es el primer paso. Si tú no has recibido al Señor, si no les has invitado a tu vida, el primer paso es invitar y confesar que Cristo es el Señor y Salvador. Y rendirnos bajo esa autoridad. Rendirnos bajo esa autoridad. Y el Señor conoce cada detalle. Y lo segundo es que el Señor conoce cada detalle de nuestra vida. Pero el Señor nos ha dado dones y talentos y nos capacita para alcanzar lo que Dios ha dispuesto para nosotros. Por tanto, debemos evitar caer en el error de comportarnos y de querer hacer y de no buscar la dirección del Señor. Debemos evitar, porque de verdad Dios nos hizo con un propósito, el propósito que pudiéramos vivir una vida en plenitud. Dice la palabra que el Señor quiere dar una vida y vida en abundancia, no sobrevivir. No es así como dice la palabra. Necesitamos al Señor en cada área de nuestra vida. Muchas personas dicen, sí, yo quiero al Señor, pero en esta área, en esta otra no. En mis finanzas mando yo, en mi casa mando yo, en mi vida. O sea, si yo de verdad quiero disfrutar de la bendición del Señor, debo dejar que Dios obre y se haga la voluntad de Dios en cada área de mi vida. Aquellos que no han reconocido al Señor como su Señor y Salvador están sin Dios, o sea, no están viviendo bajo la voluntad de Dios. Pero ¿cuántos de verdad hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y estamos diciendo, soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios? Sin embargo, estamos diciendo, yo hago con mi vida lo que yo quiero. No nos estamos rindiendo bajo la autoridad y el dominio del Señor. Pero si tú quieres ser bendecido, pienso que ese es un deseo de todos. Pienso que el deseo de todos es disfrutar de lo bueno que el Señor tiene, de las bendiciones que el Señor tiene. Queremos eso de Dios. Pues déjame decirte que hay que empezar por el principio de obedecer y aceptar la voluntad de Dios. Muchas veces la voluntad de Dios no es lo más fácil, pero sí te voy a decir algo, sí es lo mejor que te puede pasar, sí es lo mejor que puede venir a tu vida. Quiero que puedas reflexionar en esta semana. ¿Está usted haciendo la voluntad de Dios? Piense en su vida en esto. ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Lo que está pasando en mi vida está agradando a Dios? ¿O cómo puedo estar seguro que de verdad estoy haciendo la voluntad de Dios? Reflexiona un momento en esta palabra, porque el Señor Jesús nos dio ejemplo para vivir en su voluntad. Busque al Señor cada día cuando enfrenta una situación difícil. ¿Cómo busca al Señor? ¿Solo lo busca cuando está en un momento difícil, en una dificultad, cuando ya no puede hacer nada? ¿O realmente es una decisión suya de busco la dirección del Señor todos los días porque todos los días necesito del Señor? ¿O se siente incómodo pensando, voy a vivir bajo la voluntad de Dios? O por lo contrario, estoy viviendo bajo la voluntad de Dios, entonces hay gozo completo en mi corazón y estoy con esa gratitud en mi corazón porque sé que Dios ha preparado buenas obras de antemano y que mientras yo viva bajo su voluntad, entonces yo voy a disfrutar de lo bueno, de lo agradable y de lo perfecto que ya Dios predestinó para mí.
Yo leyendo Eclesiastés, y es una palabra preciosa de Dios, de la Escritura, y la palabra en Eclesiastés capítulo 6 nos habla de que de nada nos sirve a nosotros discutir con lo que ya Dios estableció para nuestra vida. Muchas veces de esa manera nos pasamos nosotros, quejándonos, no aceptando lo que Dios ya determinó. Dice la Escritura aquí en Eclesiastés capítulo 6, verso 10, dice, y todo ha sido decidido, ya se sabía desde hace tiempo lo que cada persona habría de ser, así que no sirve de nada discutir con Dios acerca de tu destino. La invitación hoy a través de la Escritura es que podamos rendirnos a los pies de Cristo y de aceptar el señorío del Señor. Y pedirle a Dios, Señor, hágase tu voluntad. Tú sabes lo que es mejor para mí. Tú sabes lo que es mejor para mi familia. Tú sabes lo que es mejor. Señor, tú conoces todo de mí, conoces mi presente, mi futuro, lo sabes todo. Así que, Señor, hágase tu voluntad. Quiero invitarte a orar. Padre, en el nombre de Cristo. Oramos en el nombre de Cristo. Porque confesamos como Señor y Salvador de nuestras vidas, oh Señor. Te confesamos, Cristo, como es nuestro Señor y Salvador. Y nos rendimos bajo tu autoridad. Y te pedimos hoy, hágase tu voluntad, oh Padre Celestial. Endereza nuestras sendas si hemos andado de la forma incorrecta. Y ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, a aceptar tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a conocerte más, a que cada día de nuestra vida, cada mañana al despertar podamos rendirnos a tus pies y decir, Señor, hágase tu voluntad. Oro por cada una de las personas que escuchan, que están viendo, de los televidentes, y pido, Señor, que tu palabra pueda revelarse, que este ejemplo de Cristo dado a nosotros pueda revelarse para entender y conocer quién eres tú, Señor, para entender y conocer esas buenas obras que tú has preparado de antemano para nosotros. Gracias, Padre, porque sabemos que siempre nos oyes, que siempre estás atento a la oración y al clamor de tus hijos. Gracias, Señor. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que la gracia y el favor de Dios puedan venir sobre ti, que el conocimiento de Dios sea revelado a tu vida y que puedas conocer más al Señor para que tu vida puedas vivir una vida de abundancia, de bendición, como el Señor quiere que vivamos sus hijos. Dios te bendiga, te habla la pastora Whirley.